Estamos grabando. Sí, ok. Ahora vamos a ver permutaciones con objetos indistinguibles. ¿Ok? O sea, ¿a qué me refiero con objetos indistinguibles? Que me pueden dar, digamos, un mismo objeto varias veces, ¿cierto? Entonces, ese objeto yo lo voy a tomar como, a pesar de que está apareciendo tres veces, lo voy a tomar como indistinguible. Y también al momento que voy a permutar, sí voy a desconsiderar aquellos, digamos, permutaciones donde aparezcan exactamente esas posiciones intercambiadas entre ellas mismas, ¿ok? Bueno, para tener un poco más de idea, ¿cierto? Vamos a observar el siguiente ejemplo. Me dice, ¿no? ¿Cuántas cadenas distintas se pueden formar reordenando las palabras, perdón, las letras de la palabra papaya, ¿cierto? Ok, miren, acá podemos observar, por ejemplo, que el P está apareciendo dos veces, ¿cierto? El A está apareciendo también tres veces, ¿no? Tres veces, sí. Bueno, y allí aparece solamente una vez, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando nosotros vamos a permutar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Como les digo, las permutaciones que nosotros vamos a considerar tienen que aparecer sí o sí tres veces la letra A. Y tiene también que aparecer, ¿cierto? Dos veces la letra P, ¿cierto? La letra P. Sin embargo, ¿cierto? Bueno, para hacer esas permutaciones, obviamente que para que aparezcan las tres, al A lo estoy viendo como un objeto distinto de este A y un objeto distinto de este A. ¿Cierto? Por más de que yo tome como objetos distintos A1, digamos A2 y A3, ¿cierto? Hay algunos elementos que yo debo desconsiderar. Claro, porque tú puedes decir así, ¿no? Ah, profesor, claro, tengo la palabra papaya, ¿cierto? Donde si lo coloco un índice para cada A, ¿cierto? Tengo el índice 1, índice 2, índice 3. Pero para mí es lo mismo también que esto de acá, al haber pasado el A3 para acá. ¿Cierto? Papá 2 aquí y A1. ¿Cierto? Ahora había intercambiado el A1 con el A3, para mí sigue siendo la misma palabra. Entonces no puede ser una permutación simple. Entonces, ¿cómo quedaría, cierto, la cantidad de palabras o de permutaciones que puedo hacer con esas palabras perdón, con esas letras de esa palabra, ¿cierto? Bueno, acá miren, observen, dice, para determinar el número de cadenas diferentes que se pueden construir reordenando las letras, ¿cierto? Nuevamente lo que les había dicho, ¿no? Si nosotros ordenamos las tres letras A, ¿cierto? Se pueden colocar en cuántas posiciones, ¿ok? Entonces miren, si yo tengo las palabras que yo puedo formar con todas ellas, son palabras que van a tener cuántas letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es lo mismo que formar una palabra de seis letras, ¿cierto? De seis letras, ¿cierto? De seis letras. Ok, pero tres de ellas ya van a estar ocupadas por A. Tres de ellas ya van a estar ocupadas por A. Entonces lo que voy a hacer es voy a tachar tres de ellas. Una, dos, tres. ¿Cierto? Ahora, el resto de letras que voy a conseguir, obviamente aquí no lo estoy colocando en orden. Este puede estar en el segundo lugar, ¿cierto? El otro en el tercero y así sucesivamente. Entonces es ver de cuántas maneras, ¿cierto? Yo puedo combinar, ¿cierto? O elegir las otras tres casillas, ¿cierto? Las otras tres casillas, ¿ok? Entonces yo puedo observar, ¿cierto? Que aquí, bueno, acá dice, ¿no? Colocar seis posiciones. Tengo cuántas formas distintas de colocarlo en seis posiciones. 6 y 3, ¿no? Ok. No, no, estoy mal. Sí y no. Bueno, la explicación no necesariamente pasa por eso, pero ¿por qué es exactamente la combinación de 6 en 3? Es muy, muy, muy parecido a lo que nos decimos combinaciones con repetición. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Entonces, miren, cada permutación, cada permutación viene de la siguiente manera, ¿cierto? Bueno, tengo que agregar P, A,
Y, bueno, y no, papaya, ¿no? Ah, ya, ok, voy a colocarlo en conjunto, mejor así. Pa, ya. ¿Cierto? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es, lo siguiente, ¿cierto? Tengo, ¿cuántas posiciones? 6 posiciones. Tengo posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Entonces, la pregunta es, ¿en cuántas posiciones puedo, de cuántas maneras yo puedo agrupar 6 posiciones para que vaya a, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Voy a colocar acá. Por ejemplo, papaya, yo lo puedo asociar con quién? Con las posiciones de A. Posición de A. Posición de A. Ajá. Es posición 2, 4 y 6. Entonces sería 2, 4 y 6. Si yo el A lo coloco adelante y me quedaría A, P, P, A, Y, A, ¿me quedaría quién? Me quedaría exactamente 1, 4 y 6. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces yo puedo ver que para cada, ¿cierto? Para cada, para cada, para cada combinación, exactamente, para cada combinación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, de 6 posiciones en tres elementos, le corresponde, le corresponde, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a una, le corresponde a una permutación, 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 ¿de quién? De papaya, ¿cierto? De papaya solamente considerando las tres letras A. Una permutación considerando A, ¿cierto? Considerando A. Solamente considerando A, pero, ¿cierto? Pero me falta todavía, ¿cierto? ¿Qué me falta? Me falta ver justamente, claro, si no tuviera más letras repetidas, ya simplemente le correspondería una permutación de las letras que le corresponde, permutación, ¿cierto? Que considera las letras A, ¿cierto? Simplemente me quedaría, pero, todavía tengo otras letras que se están repitiendo en la P, ¿cierto? La P. Entonces, por eso que aquí dice, ¿no? Observe que las tres letras A se pueden colocar en las 6 posiciones, ¿cierto? Y eso equivale a qué? A la combinación de 6 en 3. ¿Qué me está diciendo? Me está combinando las 6 posiciones para la letra, para las posibles posiciones de A, ¿cierto? Muy bien. Pero dejamos 3 posiciones libres todavía. Y esas 3 posiciones también empiezan a permutarse. Pero para esas 3 posiciones tengo 2 repetidas, o sea, la P. Tenemos 2 P. Haciendo el mismo procedimiento para las 2 P repetidas, ¿cierto? El mismo procedimiento que hicimos para A, nos quedaría ubicar en 3 posiciones 2 letras repetidas. ¿Y quién es eso? La combinación de 3 en, la combinación de 3 en 2, ¿cierto? ¿Ok? Y finalmente, una vez que ubicamos las 3 letras A y las 2 letras P, me quedaría solamente una letra restante. ¿Quién es? La Y. Y esa Y, bueno, ¿qué me queda? Bueno, la cantidad de posiciones que faltan por la cantidad de letras que sobran, ¿no? Que sería cantidad de posiciones que sobran, 1, ¿sí? O que faltan 1, y la letra que me quedaba, 1. Entonces me quedaría, por la regla de producto, ¿no? Combinación de 6 en 3, por la combinación de 3 en 2, por la combinación de 1 en 1, ¿cierto? Si nosotros juntamos todos esos, nos da 60. Bueno, y nosotros generalizamos eso de la siguiente manera, ¿cierto? El número de permutaciones diferentes de n objetos, donde hay n1 objetos indistinguibles del tipo 1
n2 objetos indistinguibles del tipo 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces el número de permutaciones diferentes de n objetos con esas características es n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial hasta nk factorial. Y la demostración es básicamente la misma que hemos hecho, bueno, obviamente observar, lo mismo que hemos hecho para desarrollar este ejercicio, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Tomamos los n1 objetos de primero. Entonces, ubicar los n1 objetos de primer tipo es asignarle a cada uno una ubicación. ¿Y eso equivale a quién? A la combinación de n en n1. Ahora, como ya elegí n1 posiciones, ¿cierto? Me quedarían ¿cuántas posiciones? N menos n1. Entonces, esas posiciones n menos n1 tengo que distribuirlas entre las otras que quedan. Entonces empiezo a tomar los otros objetos del tipo 2, ¿cierto? Y sé que tengo n2 objetos del tipo 2. Entonces tengo n menos n1 objetos del tipo n menos 1 posiciones, n menos 1 posiciones. Entonces en esas n menos 1 posiciones tengo que colocar justamente los objetos del tipo 2, que son n2. ¿Sí, Diego? ¿Profesor está grabando? Sí. Ok, ok. Uh -huh. Gracias. Entonces, nuevamente, ¿no? Al momento de ubicar, voy a comenzar nuevamente. Si tengo n n objetos del primer tipo, n2 objetos del segundo tipo y así sucesivamente, entonces primero, ¿cierto? Para ubicar los n1 primeros objetos, n1 objetos de primer tipo, es como asignarle a cada objeto una posición, ¿cierto? Y eso equivale a dar una combinación de, de n posiciones para n2 objetos, ¿cierto? Ahora ya gasté, perdón, n-1 objetos. Ya gasté n-1 posiciones. ¿Cuántas posiciones me quedan? N menos n1. Ahora, de esas n-1 posiciones, yo tengo que ubicar ¿quién? En las de segundo tipo. ¿Cuántos objetos tienen el segundo tipo? n-2. ¿Ok? n-2. Ahora, a esas n-2 objetos, que son del tipo 2, yo debo asignarle una posición de las n-1 posiciones que sobran. ¿A qué equivale eso? A la combinación de n menos n1 con n2. Combinación de n menos n1 con n2, ¿cierto? Sobre n2 formas. Y nuevamente, así sucesivamente, ¿no? Ahora tengo ¿cuántas posiciones restantes? Si ya ubiqué n1 posiciones, luego ubiqué n2 posiciones, ¿cuántas posiciones me quedan? N menos n1 menos n2. Entonces, de esas posiciones restantes tengo que ubicar los objetos del tipo 3. ¿Y cuántos objetos del tipo 3 tengo? N3. ¿Cierto? Entonces, pero a esos objetos del tipo 3, que son n3, tengo que asignarles una ubicación de las n menos n1 menos n2 que sobran. Y eso es una combinación de n menos n1 menos n2 sobre n3, sí, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ir, ¿no? Y obtenemos esta secuencia acá. Primero, segundo, tercero y hasta llegar hasta el último. ¿Y esto qué me da? N factorial sobre n menos n1 factorial, n2 factorial, nk factorial, ¿no? Entonces, yo creo que se queden con la idea intuitiva de la demostración, ¿no? Con estar leyendo pasito por pasito, ¿no? La idea es esa, ¿no? Primero ubicar las n1 objetos, luego de las posiciones que me quedan, ubicar los n-2 objetos de la siguiente posición, ¿cierto? En la siguiente posición que me suena, colocar los n3 objetos. Entonces ahí tenemos diferentes eventos. En el primer evento coloco los n1 objetos, en el segundo los n2, en el tercero n3 y así sucesivamente, ¿no? Y ahí tenemos ¿qué? La regla del producto, ¿cierto? La regla del producto. Muy bien, y eso básicamente me ayuda a resolver esos ejercicios donde tenemos permutaciones con repeticiones, ¿cierto? Con repeticiones. Ok, también existe otro tipo de problemas que es distribución de objetos en cajas, ¿cierto? Bueno, eso se grafica en el siguiente ejercicio. Dice, ¿de cuántas formas se pueden distribuir a 4 jugadores manos de 5 cartas utilizando una baraja de 52 cartas, ¿cierto? De 52 cartas. Este ejercicio de acá, ¿cierto? Es muy parecido, bueno, el tipo de ejercicio es muy parecido a organizar, ¿cierto? La demostración de este teorema de acá, ¿ok? Porque miren,
Acá, bueno, eh, acá el tema se trata de organizar objetos en cajas, ¿cierto? Pero no todos los problemas van a venir, pues dado un objeto, ¿cierto? Ordenen en tales cajas, sino que yo puedo identificar el problema y decir, hasta digo, ah, ya, esto lo puedo, ¿cierto? Lo puedo asociar a cajas y esto lo puedo asociar a los objetos. Por ejemplo, acá digo, ¿no? ¿De cuántas formas se pueden distribuir a cuatro jugadores 5 cartas utilizando baraja de 52 cartas? Entonces, ¿tengo cuántos objetos? Tengo 52, ¿cierto? Pero tengo 4 jugadores, ¿cierto? Pero a los 4 jugadores simplemente le voy a dar 5, 5 a cada uno, ¿no? Entonces, si yo tengo jugador 1, ¿cierto? Lo identifico con una caja. Jugador 2 lo identifico con otra caja. Jugador 3 lo identifico con otra caja. Jugador 4 lo identifico con otra caja, ¿cierto? Pero miren, las 52 cartas no se han distribuido entre los 4 jugadores. Simplemente 5 más 5 más 5 más 5, 20. Me sobraría una caja más, ¿cierto? Que serían las cartas restantes. Entonces, este problema de acá se reduce ¿a quién? A distribuir 52 cartas en 5 cajas, tal que en la primera caja se vean 5, en la segunda 5, en la tercera 5, en la cuarta 5 y en la última lo que queda, o sea, 32, ¿cierto? Acá 5, 5, 5, 5 y aquí 32, ¿cierto? Ok. Entonces, aquí básicamente resolver eso es un problema o aplicar el principio de producto, porque miren, ¿cuántas posibilidades o de cuántas maneras yo puedo distribuir al primer jugador 5 cartas? Si yo tengo 52, ¿cierto? 52 cartas. ¿Cuántas posibles cartas o de cuántas maneras podría darle 5 cartas? Ah, profesor, eso es fácil. De 52, ¿cierto? Simplemente debo combinar 52 cartas en 5, ¿cierto? Entonces, para el primer jugador, podría darle, ¿no? De la cantidad de maneras que puedo asignarle 5 cartas es la combinación de 52 en 5, ¿cierto? Listo. Vamos al segundo jugador. Pero ahora yo no tengo 52 cartas, tengo 52 menos 5. ¿Cuánto es? 47. Pero esas 47 cartas, ¿de cuántas maneras yo puedo elegir 5? Ah, profesor, esa es la combinación de 47 en 5, ¿cierto? Porque aquí el orden no me importa, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me quedaría? ¿De cuántas maneras puedo asignarle al jugador 2? Combinación de 47 en 5, ¿cierto? Nuevamente, voy al jugador 3. ¿Cuántas me quedan? 47 menos 5. ¿Cuánto es eso? 42. ¿De cuántas maneras puedo agrupar 42 cartas en, en, en grupitos de 5? ¿Cierto? Esa es la combinación de 42 en 5. Y así puedo ir hasta el cuarto jugador. ¿La combinación de quién? De 5, de lo que me queda, 37 en 5, ¿cierto? Y al final, ¿cuánto me queda eso? Multiplicando, ¿no? Listo. Y miren, ¿por qué profesor no toma en cuenta las 32 que faltan, ¿cierto? Las 32. Porque ahí, profesor, ¿de cuántas maneras puedo colocar acá? ¿No? Bueno, aquí sí, hay que tener cuidado. Una cosa que una observación relevante para estas 32 que aquí, acá ya no tengo que escoger, o sea, no puedo decir de cuántas maneras puedo elegir 30, o sí también, ¿no? De cuántas maneras puedo elegir 32 en 32 cartas, también lo puedo ver de esa manera. La combinación de 32 en 32, ¿cierto? La combinación de 32 en 32. Pero ese es 1, entonces lo desconsidero, ¿cierto? Desconsidero, entonces me quedaría así, ¿no? La posibilidad que existían, las formas, la cantidad de formas que existían acá, acá también, acá y acá que es 1, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me da? Todo esto de acá, ¿cierto? Simplemente reemplazar 52 factorial sobre 52 menos 5, 47 factorial por 5 factorial. Sino que al momento que lo colocamos, digamos, de forma ordenada, miren, 47 con 47 factorial se va, 42 factorial con 42 factorial también, y 37 factorial con 37 factorial también se van, ¿cierto? Y al final de cuentas, juntando, me quedaría 52 factorial sobre 5 factorial por 5 factorial por 5 factorial por 32 veces 5 factorial. 32 factorial por 5 factorial.
Claro, si acá hubieran sido 4, ¿cierto? De repente aquí me quedaba 4 factorial abajo, ¿no? De repente por acá eran 6, me quedaba 6 factorial abajo, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, acá está la observación, como le decía, ¿no? Al último era la distribución de 32 en 32 cartas, que es 1. ¿Ok? Entonces acá ese teorema yo lo puedo generalizar. Dice, el número de formas de distribuir n objetos distinguibles, o sea, distintos, en k cajas distintas también, de forma que la iésima caja tenga n objetos. Acá es lo mismo, de tal manera que la última caja tiene 32 elementos, ¿cierto? Es la iésima caja, allá en cada caja, bueno, acá sí, se me fue un subíndice. Voy a colocarlo acá. Sí, acá. De tal manera que la iésima caja exista NI objetos, así es. NI objetos. ¿Ok? NI objetos. Miren, para la caja N1 habían 5, para N2 2, 5, para la caja 3 5, bueno, para el jugador 4 5 también, y para la última 32. Entonces, eso me da igual a quién? A n factorial sobre el producto de lo factorial de cada elemento, de la cantidad que debe tener cada caja. ¿Cierto? Si nosotros hacemos analogía, miren. Acá la primera 5, 5, 5, 5 y la última 32. ¿Cierto? Entonces me queda sobre factorial de todos ellos. ¿Cierto? Y listo, ¿cierto? Y listo. Bueno, la próxima clase vamos a ver algoritmos para generar combinaciones y permutaciones. Ya no lo coloqué esta vez porque queda muy cargado. Y bueno, inducción es un tema, digamos, que también ya es conocido por nosotros porque se ha visto en álgebra y geometría analítica. Entonces, mañana inducción va a ser algo rápido. Mañana no, es el miércoles, ¿no? Y vamos a ver algunos algoritmos para generar combinaciones y permutaciones, ¿ok? Ahora vamos a aplicar toda esta teoría para resolver algunos ejercicios que he preparado por ahí, ¿no? Bueno, no sigan de preguntarle si existe alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces pasemos a hacer nuestra lista de ejercicios, que lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Acá. Ok, listo. Empecemos por el primero, ¿cierto? ¿Qué pasa con el primer ejercicio? Pantalla completa. Listo. Vamos a llevar la 1 y la 2 de una vez para resolverlo abajo. Aquí están variados, ¿ok? Listo. Solución, ¿no? Soluciones. Empezamos con el primer ejercicio. Primer ejercicio. En el primer ejercicio, ¿qué me está diciendo? Me dice, de los 10 millones de números entre 1 y, a ver, 10 billones, ¿cuántos números contienen el dígito 1 y cuántos números no lo contienen? Ah, ok. Tenemos 10 millones de números. 10 mil millones de números, ¿no? A ver. Sí, 10 mil millones de números. Que existen 10 millones de pues. 10 mil millones de números entre 1 y 10 mil millones. ¿Cuántos números contienen el dígito 1? ¿Cierto? Ahí lo que vamos a hacer básicamente, ¿qué es? Bueno, vamos a ver las posibilidades, ¿cierto? O las posibilidades o las maneras de que pueda colocar un 1 en diferentes dígitos, ¿cierto? Dígitos. Ok. ¿Cuántos números contienen el dígito 1 y cuántos no? ¿Cierto? ¿Y cuántos no? Bueno, los que contienen el dígito 1, ¿cierto? Los que no contienen el dígito 1 son aquellos números que tienen el elemento 0 o el elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? ¿Cierto? Solamente eso. Y bueno, y los que tienen el 1 serían la resta de quién? De la cantidad total de números que existen menos la cantidad total de números que no contienen al número que no contienen al número 1, ¿cierto? Ok, veamos cómo podemos hacer eso. Veamos. Ok. Ya. Que no contengan al 1. Miren. Ok, ok, ok. Ya. Miren, sí.
Obviamente, a este número nosotros no lo vamos a considerar. O sea, a 10.000 millones nosotros no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque este número ya contiene un 1. Entonces, nosotros debemos considerar ¿a quién? A los menores que él, ¿cierto? Al 1 y entre... bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, veamos. Hagamos de manera formal. Primero, consideremos, ¿cierto? Consideremos. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a empezar con los números que no contienen al 1. Consideremos los 9 dígitos, entonces. Los 9 dígitos. ¿Qué dígitos? Los dígitos que no son el 1. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? 8 y 9. Ok, si nosotros empezamos a colocar, ¿cierto? O a completar estos números de acá, ¿cierto? Empezando de la derecha a la izquierda, podemos ver, ¿cierto? Cuántos elementos pueden ir, ¿cierto? Es básicamente una permutación con repetición, porque aquí el orden sí importa, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Miren, eh, la cantidad, la cantidad de dígitos que tiene un número X, tal que X es mayor o igual. Bueno, el 1 no, ¿no? El 1 no lo vamos a considerar porque tiene el dígito 1. El 1 y menor que 10.000 millones es, ¿cuánto? O sea, acá tiene que ser un dígito menos. A ver, 3, me falta uno, ¿no? 3, 6, 9, 10. Es, en lo máximo 10. Es 10 dígitos. Dígitos como máximo. Como máximo. Pero nosotros sí podemos considerar que tienen 10 dígitos. Pero considerando, ¿quién? Los ceros a la izquierda, los ceros a la izquierda, a la izquierda, izquierda, podemos considerar, considerar, considerar que tienen, ¿cuánto? Considerar que tienen exactamente, ¿cuántos? 10 dígitos. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿no? El 2 yo lo puedo ver como de la siguiente manera. ¿Cierto? 0, ¿cuántos dígitos tiene el 10, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto? 10. ¿Ok? Entonces, miren, un número X tiene un ¿qué? Dígito, bueno, puedo empezar de allá para acá o de aquí para allá. No hay ningún problema. Dígito 1, dígito 2, dígito 3. Vamos a empezar de las unidades para mejor, ¿no? Dígito 1 las unidades. Entonces, dígito 10, dígito 9, dígito 8, dígito 7, dígito 6, dígito 5, dígito 4, dígito 3, dígito 2, dígito 1. Tenemos 10 posiciones. Pregunta, ¿cuántas, eh, cuántas, de cuántas formas yo puedo elegir el dígito de 1? Si tengo cuántos elementos, 10 elementos, no, tengo 9 elementos, ¿no? Porque aquí no tengo el 1. Tengo 9 elementos, entonces ¿de cuántas maneras puedo elegir el de 1? De 9. ¿Y el de 2? De 9. ¿Y el de 3? De 9, ¿cierto? De 9. ¿Y el de 4? De 9. ¿Y el de 5? También de 9 tipos. De 9, de 9, de 9, de 9, de 9 y de 9 tipos diferentes. De 9 tipos diferentes, ¿cierto? Ah, ok, profesor. Entonces, ¿qué tendría? La cantidad
A ver, aquí coloqué considerar. Considerarle cuesta. Considerar. Considerar. Entonces, la cantidad de dígitos que tiene un número. ¿Okay? Entonces, acá diría la respuesta, ¿no? La cantidad ¿de quién? De dígitos que no, de dígitos, no, de números, ¿no? De números que no tienen un dígito 1, un dígito 1 es igual a, ¿cuánto? 1, 2, 10, ¿no? 10 veces. 10 veces. ¿Cierto? Serían 9 elevado a la 10, 10 números, ¿cierto? 9 a la 10 números. Números. 9 a la 10 números, ¿cierto? Ok. 9 a la 10 números. Nada más, ¿no? La cantidad de números que no tienen un dígito 1 es igual a 9 a la 10, ¿cierto? Es igual a 9 a la 10 nada más, ¿no? 9 a la 10. ¿Ok? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Nos falta responder una pregunta todavía, ¿no? ¿Cuántos números contienen el dígito 1? ¿Cuántos números contienen el dígito 1? ¿Cierto? Muy bien. Pero aquí me dice que estaban considerando los números entre 1 y 10.000 millones, ¿cierto? Pero acá solamente he considerado ¿quién? Los números entre 1 y 10.000, ¿cierto? 1 y 10.000. ¿Ok? Entonces la cantidad de números que contienen, ¿a qué? O que tienen, o que contienen, que tienen, mejor, ¿no? Que tienen un 1, un dígito 1, un dígito, ok. Eh, Acá nos estamos pasando por alto una hipótesis bien importante. Que acá al momento de considerar 9, 9, 9, 9, 9, 9, ¿cierto? Debemos desconsiderar el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Porque el 0 no es un dígito que está entre 1 y 10.000, ¿cierto? Dígito que no tiene un dígito 1, un número que no tiene dígito de número y es diferente de 0, de 0 porque, bueno, o es mayor que 1, o es, y es mayor que 1, mayor que 1, es, ¿quién? 9 elevado a la 10 menos 1. Estoy quitando, estamos quitando, quitando ¿quién? Quitando el 0, ¿cierto? El 0. Bueno, el 0 que sería el carácter 0, 0, 0, 0, 10 veces 0, ¿no? Muy bien, entonces la cantidad de números que tienen un dígito 1 sería la cantidad total, ¿cierto? Es la cantidad total. ¿Quién es la cantidad total? 10 a la 10, ¿cierto? Porque existen desde el 1 hasta los 10.000 millones, existen 1 elevado a la 10, ¿cierto? 1 elevado a la 10. Menos ¿quién? Menos la cantidad de elementos que no tienen el 1 como un dígito de él, ¿cierto? 9 a la 10 menos 1, ¿cierto? Y esa sería la respuesta. Nuevamente, recapitulando, ¿cierto? Nos ha pedido ver cuántos dígitos tienen al elemento 1, perdón, cuántos números tienen al elemento 1 y cuántos no.
¿cierto? Entonces hemos separado en dos. Primero hemos encontrado a los que no tienen al 1 y luego para encontrar a los que tienen el 1 simplemente hemos restado la cantidad total de dígitos menos la cantidad total de dígitos que no contienen al 1, ¿cierto? Entonces, para cualquier número que está entre 1 y 10.000 millones, ¿cierto? Podemos considerarlo como si tuvieran 10 dígitos, considerando los ceros a la izquierda, ¿cierto? Considerando los ceros a la izquierda. Entonces, empezamos a ver. De los 10 dígitos, para el primero tengo 9 posibilidades, para el segundo 9, para el tercero 9, para el cuarto así. Para todo 9. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo todos los números diferentes de 1, ¿cierto? Pero acá debemos desconsiderar el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no es mayor que 1, ¿cierto? Como el 0 no es mayor que 1 y acá tengo 9 a la 10 números menores e iguales que 10.000 millones, ¿cierto? Entonces debería disminuirle un número, porque acá está considerando el 0. Ahora, en conclusión tendríamos 9 elevado a la 10 menos un números que no contienen el elemento 1. Para encontrar los que tienen el elemento 1, simplemente resto la cantidad total de números menos la cantidad total de números que no contienen al 1, ¿cierto? Listo. Y listo. Y esa sería la respuesta del ejercicio 1, ¿cierto? Ahora vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, ¿qué me dice? ¿Cierto? Me dice, encuentre el número de arreglos encuentre el número de arreglar tres segmentos y cuatro puntos. Tres segmentos y 4 puntos. Tres segmentos y 4 puntos. Entonces, ahí se me viene a la cabeza, ¿no? La palabra papaya. Tenía 3 A's, 2 P's y una Y. Tenía elementos repetidos, pero para mí eran indistinguibles, ¿cierto? Indistinguibles. Eran distintos, ¿cierto? Eran distintos. Entonces, acá básicamente tendría 3 segmentos, 1, 2, 3 y 4 puntos. Bueno, voy a colocar 4 asteriscos. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? 4. Entonces, la manera de arreglar 3 segmentos y 4 puntos no es lo mismo que permutar con repetición, ¿cierto? Es una arreglar, arreglar 3 segmentos y 4 puntos es una permutación. Cuando viene a arreglar ya es automáticamente lo asocio con permutación. Permutación con repetición. Con repetición. ¿Con repetición de quién? Bueno, por acá tengo quién. N1. ¿Cuánto es N1? 3. N1 igual a 3. Y N2 igual a 4. Entonces, ¿qué me quedaría? Permutación con repetición. ¿Cierto? Me quedaría así. Permutación. Bueno, me quedaría así, ¿no? ¿Cuántos elementos tengo en total? 7, ¿cierto? Es una permutación, el cual está dado ¿por quién? La cantidad de elementos factorial, son 7, sobre la cantidad de elementos del tipo 1, 3 factorial, sobre la cantidad de elementos del tipo 2 factorial, 4 factorial. Bueno, esto me da ¿cuánto? Bueno, eliminando términos de 7 factorial con el 4 factorial, arriba me quedarían ¿quién? 7 por 6 por 5, ¿cierto? Y abajo me quedaría simplemente 3 factorial, que es 6. Esto me quedaría ¿cuánto? 35, ¿cierto? 35. Entonces, existen 35 maneras de arreglar 3 segmentos y 4 puntos, ¿cierto? Y 4 puntos. Simplemente es una permutación con repetición, donde tenemos dos tipos de objeto, donde existen 3 del primer tipo y 4 del segundo, ¿cierto? Y 4 del segundo. Ok, chicos, si ustedes no entienden, me pueden hablar, yo puedo repetir el ejercicio, no hay problema. Ok. Muy bien, en la tercera me dice, bueno, voy a copiarlo. En la tercera, me dicen que en un curso, ¿cierto?
en un curso de 8 estudiantes varones y 6 estudiantes mujeres, se encuentre las n formas en que es posible elegir un representante del curso, dos representantes del curso, un varón y una mujer, un presidente y un vicepresidente, ¿no? Entonces, vean, está sencillo de ver qué es lo que debo aplicar en cada uno de ellos, ¿cierto? En la A, ¿qué me dice? Miren, la cantidad de elementos que tengo 8 estudiantes y 8 estudiantes varones y 6 mujeres, ¿cierto? A ver, voy a colocar los datos acá. Ok, en la 3, 8 varones, estudiantes, y 6 mujeres. Mujeres. Total es n. N es igual a 14, ¿cierto? N igual a 14. Listo. El A, ¿qué me dice? ¿De cuántas formas? Encuentre las formas. ¿De cuántas? Bueno, aquí ya coloqué n, ¿no? Entonces voy a colocar acá total simplemente. Total igual a 14. ¿Cierto? Listo. ¿De cuántas formas es posible elegir un representante del curso? Ah, profesor. ¿Eso es igual a quién? Bueno, si tengo 14 personas, la forma de elegir una de ellas es, ¿cuánto? 14. O bueno, tengo 8 estudiantes varones y 6 estudiantes mujeres. La posibilidad de escoger uno de ellos es 8 más 6, ¿cierto? Entonces, para la primera es, bueno, aquí se usa, ¿qué se usa? Eh, el principio de la suma o la regla de la suma, ¿cierto? El principio de la suma. ¿Y eso cuánto me da? Me da, ¿cierto? Por lo tanto, ya no escribí, no. La manera de representar, para elegir un representante del curso es, por lo tanto, la respuesta es, ¿qué es? 8 más 6 igual a 14. Vamos a la pregunta B. En la pregunta B me dicen, ¿cuáles son las maneras de elegir dos representantes del curso, un varón y una mujer? ¿Cierto? Ah, profesor, el principio del producto, ¿no? Por el principio del producto. Principio del producto. Tenemos es igual a 8 por 6. ¿Eso cuánto me sale? 48, ¿verdad? 48. Bueno, si ustedes no recuerdan ni el principio de la suma ni el principio del producto, colocan, ¿no? Primero elegir uno acá y luego elegir otro acá. ¿Cuántas maneras tengo de elegir acá? Primero me dice varón, ¿no? 8, ¿cierto? Luego, ¿cuántas maneras tengo? Pasa el evento 1 es elegir un hombre, evento 2 es elegir una mujer. ¿Cuántas maneras tengo de elegir una mujer? 6, ¿cierto? ¿Cuánta es la manera de elegir un hombre y una mujer? Es el producto, ¿cierto? 8 por 6. 8 por 6. Y finalmente la C, que me dice de elegir un presidente y un vicepresidente, ¿cierto? Ah, bueno. Un presidente y un vicepresidente. Bueno, miren. Evento 1. Evento E1. Elegir, elegir un presidente. Elegir presidente. Evento E2. Elegir un vicepresidente, ¿cierto? Elegir vicepresidente, vicepresidente. La pregunta es, ¿de cuántas maneras yo puedo elegir un presidente? Si yo tengo 14 estudiantes en total, ¿de cuántas maneras puedo elegir? 14 formas. 14 formas o maneras. Maneras de elegir. Si ya elegí un presidente, ¿cierto? Me quedarían simplemente 13 alumnos. ¿De cuántas maneras puedo elegir un vicepresidente? 13 maneras, ¿cierto? 13 maneras de elegir.
Entonces, ¿cuántas maneras tengo de elegir primero un presidente y luego un vicepresidente? ¿Cierto? Regla del producto. Del producto. La respuesta es, la respuesta. Aquí estoy colocando la respuesta es para no colocar tanta cosa, ¿no? La respuesta es 14 por 13. ¿Cuánto me da 14 por 13? 142, no, 182, 182. 182, listo. 182. Ok. Aquí simplemente hemos utilizado la regla del producto y acá la regla de la suma, ¿cierto? Regla de la suma. Ahora vayamos al cuarto ejercicio. ¿Qué nos dice el cuarto ejercicio? Ah, ya, acá la primera, ¿no? Dice, ¿cuántos divisores? 4. ¿Cuántos divisores tiene 1400? Vamos a encontrar, o vamos a factorizar 1400. Bueno, 1400. Si factorizamos, factorizando, ¿no? Factorizando 1400. ¿Cierto? ¿Qué tenemos en 1400? Bueno, factorizando tenemos que en 1400 empezamos. Mitad, 1400, ¿no? Creo que 1440. 1400, sacamos mitad, me queda 700. Mitad, 350. ¿Cierto? ¿Podemos seguir sacando mitad? Sí. Y eso me queda 175, ¿no? 175. Ok, acá podemos sacar que tercia no tiene quinta, ¿no? Quinta me quedaría 3 5, ¿no? Quinta, 7 7 1. Listo. Entonces, 1400 yo lo puedo escribir como 2 al cubo por 5 al cuadrado por 7. Pero a mí me dice, ¿cierto? Me dice, ¿cuántos divisores tiene el número 1400? Ok. Note que, note que un divisor de 1400 es de la forma, ¿de qué forma? Es de la forma 2 elevado a la A por 5 elevado a la B por 7 elevado a la C. 7 elevado a la C. Donde A puede ser, ¿quién? 0, 1, 2 o 3. No puede ser más de eso. ¿Qué más? El B puede ser 0, 1 y 2. Nada más, porque solamente tiene máximo 2. Y el C puede ser simplemente 0 o 1, ¿cierto? 0 o 1. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cierto? La pregunta es, ¿de cuántas maneras yo puedo elegir, ¿cierto? Un divisor teniendo en cuenta el A, B, C, ¿cierto? Muy bien. Si ustedes observan lo siguiente. Entonces, un divisor, ¿cierto? Tendríamos así. 2 elevado a la A por, vamos a separar acá, 5 elevado a la B por 7 elevado a la C, ¿cierto? 7 elevado a la C. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo tomar el A? ¿De cuántas maneras puedo tomar el B y de cuántas maneras puedo tomar el C? ¿Cierto? Acá tengo, ¿cuántas posibilidades para completar el primer casillero? 1, 2, 3, 4. 4 maneras. Mira, o sea, tomar, ¿cierto? Los divisores de 1400 equivalen a elegir ¿quién? Los exponentes del 2, del B y del C, ¿cierto? ¿Cuántas maneras de tomar el exponente? Maneras de tomar. O mejor vamos a hacerlo así.
Ya. Vamos al otro paso. Este es evento E1, evento E2, evento E3, ¿cierto? Son eventos. Eventos, ¿cierto? En el evento E1, estoy tomar una potencia de 2. Una potencia de 2 o tomar A nada más, ¿cierto? O tomar un valor de A. Un valor de A, ¿cierto? El evento E2 equivale a tomar un valor de B. De B. Y el evento E3, ¿cierto? Equivale a tomar un valor para C, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la manera de tomar primero un valor de A, un valor de B y luego un valor de C? Miren, si tomamos un valor de A, un valor de B y un valor de C, estaríamos, ¿cierto?, encontrando un divisor de 1400, ¿cierto? Si tomamos primero un valor de A, coma, luego un valor de B, luego un valor de C, ¿cierto? Obtenemos el divisor 2 elevado a la A por 5 elevado a la B por 7 elevado a la C. Luego, por la regla de la suma, la regla del producto, ¿qué tenemos? Podemos concluir que, ¿qué podemos concluir? Que tenemos, ¿cuántas posibilidades del evento E1 hay? 3, ¿cierto? 3 no. 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos acá? 3. ¿Y acá? 1, 2, 3. En otros 2, simplemente 2. Sería, tenemos concluir que podemos concluir que existen que 4 por 3, ¿cierto? Por 2, que es igual a ¿cuánto? 12, 24. 24 divisores de 1400, ¿cierto? Entonces ustedes se pueden dar que en general, para encontrar los divisores, acá vamos a poner a modo de observación porque les puede ver otro ejercicio por ahí. Observación. La cantidad de divisores de un número factorizado ya, factorizado. O sea, aquí las bases son primos. Factorizado de la forma primo 1 elevado a la A1 por primo 2 elevado a la A2 por primo 3 elevado a la A3 y así sucesivamente hasta el primo PK elevado a la AK. Este es el número. Cualquier número, ¿no? Un número n, ¿cierto? Es igual a, si nosotros hacemos la misma analogía, miren, ¿cuántas maneras puedo elegir el exponente A1? ¿Cierto? Miren, el exponente de 2, podemos elegirle de cuántas maneras. Miren, si aquí era 3, tenemos que elegir desde el 0, 0, 1, 2, 3. Si aquí fue 2, desde el 0, 0, 1, 2, siempre aumentado en 1. Entonces, es igual al producto. Es igual a A1 más 1 multiplicado por A2 más 2. Así sucesivamente, perdón, más 1 también. Así sucesivamente hasta AK más 1. Listo. Miren, hemos demostrado un teorema, cierto que no es tan trivial. ¿Ok? Entonces simplemente observando eso de acá, ¿no?
O sea, para demostrar eso de acá es básicamente seguir lo mismo que hemos hecho aquí, ¿cierto? Recuerden, ojo, que aquí estamos considerando las bases todos primos, ¿ok? Todos primos entre sí. Primos y también son primos entre sí, ¿no? Puede ser que aquí sea 2, aquí 2 elevado a la 3, aquí 2 elevado a la 4, no. Primos distintos, ¿ah? Todos son primos distintos. Por eso su factorización está dada en primos distintos, ¿cierto? Primos distintos. Y esa factorización es única, eso se puede demostrar. Ok, vamos a nuestro ejercicio número 5. ¿Qué dice este ejercicio 5? Verifique que esa sumatoria, bueno, sumatoria de los índices variando desde 0 hasta n de la combinatoria de n en k por 2 elevado a la k es 3 elevado a la n. Ese ejercicio me parece conocido. A ver. Ya. Verifique que. Bueno. Acá tenemos que usar el binomio, teorema de binomio. Sí, exactamente. A ver, ¿cómo podemos utilizar el teorema de binomio para el ejercicio 5? Vamos a colocarlo por acá. Pantalla completa, ejercicio 5. Ya. Miren, Miren, 3 a la n, esto es clásico, este tipo de ejercicio es clásico. 3 a la n, ¿cierto? Es igual a 2 más 1 elevado a la n, ¿cierto? Ajá, profesor, por el teorema del binomio. Teorema del binomio. Este paso, teorema del binomio. Aquí, binomio. Teorema del binomio de Newton. ¿Qué nos dice? Que esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la combinatoria de n en k de quién? De 2 elevado a quién. Bueno, si quieren, pueden colocar el 1 primero y luego el 2 para que no se hagan bolas. 1 más 2, ¿cierto? ¿Listo? ¿De quién? Primero del 1. El 1 elevado a la n menos k por 2 elevado a la k. Pero 1 elevado a cualquier potencia me queda 1, ¿cierto? Entonces me queda k igual a 0 hasta n de 2, perdón, falta combinatorio. Combinatorio de n en k por 2 elevado a la k. Listo. Así de simple, ¿no? Ese ejercicio. Parecía complicado, pero no. Y ese sería el ejercicio 5, ¿no? Este tipo de ejercicios son clásicos, ¿eh? Ok, muy bien. Este tipo de ejercicios son clásicos, por ejemplo, en Olimpiadas también. Bueno, en el ejercicio 6, ¿qué nos dice? En los siguientes ejercicios se refiere a un cargamento de 50 microprocesadores, de los cuales 4 son defectuosos. Primero me dice, bueno, voy a llevarlo hacia arriba, pero voy a llevar pequeñito para que no me ocupe tanto espacio. Ok. Capturamos esto. Ahí. Ok. Ejercicio 6. Ejercicio 6. No puedo leer eso. Bueno, tengo abierto por acá también ese. En el Classroom. Classroom. Ya, lo encontré. Ejercicio 6 dice, ¿no? Ejercicio 6 nos dice, en los siguientes ejercicios se refiere al cargamento de 50 microprocesadores, de los cuales 4 son defectuosos. Primero, el A. Me dice, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un conjunto de 4 microprocesadores no defectuosos? Bien sencillo, ¿no? Miren, dice, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un conjunto de 4 microprocesadores no defectuosos? Si yo tengo 50 microprocesadores, existen 46, ¿no? 46 microprocesadores, ¿no? Procesadores no defectuosos. No defectuosos.
¿cierto? No defectuosos. ¿Por qué? Porque habían 50 y 4 eran defectuosos. Ahora me preguntan a mí, ¿de cuántas maneras, dice, se puede seleccionar un conjunto de 4 microprocesadores no defectuosos? ¿Cierto? La respuesta es, ya no voy a escribir tanto, es la combinación de ¿cuánto? De 46 en ¿cuánto? En 4, ¿cierto? De combinación de, 6 de 46 en 4, ¿cierto? Porque aquí el orden no importa, ¿cierto? Tomar el microprocesador 1, luego el microprocesador 2 es lo mismo que tomar primero el microprocesador 2 y luego el microprocesador 1. Forman el mismo conjunto, por eso es combinación, ¿cierto? Bueno, si ustedes quieren lo desarrollan, pues no me queda 46 factorial sobre 4 factorial por 46 menos 4, 42 factorial, ¿cierto? Ok. En el examen, una vez que llegan a esto, pueden dejarlo ahí, no hay ningún problema. Ok. B. ¿Qué me dice la B? Bueno, acá lo tengo. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden seleccionar? Voy a hacer un poco más grande, pero no estoy viendo bien. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un conjunto de 4 microprocesadores que contenga exactamente un defectuoso? Que tenga exactamente, no, dos defectuosos, dice, ¿no? Dos defectuosos. Ok, ya. Entonces, miren, en la 2, ¿cierto? En la 2, tengo dos eventos. Dos eventos. ¿Por qué? Porque me dice que tengo que tener exactamente dos defectuosos. ¿Cierto? Dos defectuosos. Entonces, el evento E1, evento E1, es elección. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Cristian? Ah, ya, Cristian. Ah, ya. Sí, Cristian, no hay problema. Ya hablamos. Muy bien. Para la B, ¿cierto? ¿Dónde me quedé por acá? En la B me decían, me preguntan, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un conjunto de 4 microprocesadores que contenga exactamente dos defectuosos? Entonces, voy a tener dos eventos aquí. ¿Cuál sería? El evento 1 es elegir dos defectuosos. Elegir dos defectuosos. Exactamente dos defectuosos, ¿cierto? Y el evento de 2 para mí va a ser elegir, elegir, elegir dos, ¿dos qué? Dos microprocesadores no defectuosos, ¿ya? Aquí voy a elegir dos no defectuosos, no defectuosos, ¿cierto? Entonces, tengo un evento E1 seguido del evento E2, E1 seguido del evento E2, ¿cierto? Entonces, si tengo un evento seguido del otro, acá ya tenemos principio del producto, regla del producto, principio del producto. Entonces, la forma de que suceda primero uno y luego suceda el otro, ¿cierto? Es el producto de quién? De las formas que existe de uno por las formas que existe de elegir el segundo evento, ¿cierto? Bien, pero en el primer evento tengo que elegir quién? Dos defectuosos. Pero esos dos defectuosos, ¿de dónde lo voy a elegir? De los defectuosos, ¿cierto? ¿Cómo elijo dos defectuosos? Si tengo cuatro. Entonces sería la combinación ¿de quién? De cuatro defectuosos en dos defectuosos. Por, ¿cierto? Las formas que puedo elegir dos no defectuosos. Si tengo 46 no defectuosos, ¿de cuántas maneras puedo elegir 42 no defectuosos? Es la combinación de 46 en 2. Entonces el producto me queda exactamente esto de acá, ¿cierto? Y así ustedes quieren lo desarrollan, ¿no? Me queda 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial por 46 factorial sobre 44 factorial por 2 factorial, ¿cierto? Bueno, con que lo dejen ahí ya está bien. Y la C, ¿cierto? La C, ¿qué me dice? De cuántas maneras se puede elegir un conjunto de 4 microprocesadores que contenga al menos un defectuoso. Ojo, aquí es importante porque eso es bien común. De cuántas maneras se pueden elegir 4 microprocesadores que tengan por lo menos un defectuoso, ¿cierto?
acá. Voy a colocar así. A ver. Ya. Miren, vamos a colocar A igual a conjunto de, así nada más. A es el conjunto, o está definido como, ¿no? Definido como es dos puntitos seguidos del igual, ¿ok? Es el conjunto, A está definido como el conjunto de, las, de los 4 procesadores, ¿ok? El conjunto de los subconjuntos sería, ¿no? El conjunto de subconjuntos, o simplemente así, ¿no? El conjunto de, el conjunto de conjunto. No. Vamos a darlo de la siguiente manera. A ver, que contenga elegir. Ya, el conjunto de formas, tampoco de formas, porque formas son números. De arreglos tampoco, arreglo de permutación. El conjunto de subconjuntos sería lo más subconjuntos. El conjunto de subconjuntos de, de 4 elementos, de 4 microprocesadores, microprocesadores que tienen que me dice que contenga un defectuoso, que contenga como mínimo, ¿no? Que tienen como mínimo defectuoso como mínimo. Listo. Ajá. Y ahora voy a definir otros conjuntos, miren. Acá el A es el conjunto, ¿cierto? El conjunto de todos los subconjuntos de 4 microprocesadores que tienen por lo menos un defectuoso. Pero este conjunto yo lo puedo descomponer en varios subconjuntos. Miren, primero, son 4, ¿no? Entonces serían así. El A1 yo lo puedo definir como, nuevamente, conjunto de subconjuntos de 4 subconjuntos de 4 microprocesadores, 4 microprocesadores, que tienen exactamente un defectuoso, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar A1, A2, A3, voy a colocar así. AJ es conjunto de subconjuntos de 4 microprocesadores que tienen exactamente J defectuosos, ¿cierto? J defectuosos. Pero como solamente son 4 microprocesadores, entonces J debería estar variando desde 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces yo puedo ver que la A es la unión disjunta de ¿quién? De A1, A2, A3 y A4, ¿cierto? Porque tiene al menos un defectuoso, entonces puede ser, están los que tienen uno, los que tienen 2 defectuosos, los que tienen 3 defectuosos y los que tienen 4 defectuosos, ¿cierto? Aquí, cuando coloco esta unión en lugar de esta unión ovaladita abajo, significa que es una unión disjunta, ¿cierto? Unión disjunta. Entonces, cuando ya tenemos unión disjunta, a su cabeza ya viene, ¿cierto? El principio de la suma, ¿cierto? Todas estas son uniones disjuntas, ¿cierto? Entonces, por el principio de la suma, principio de la suma, ¿qué tenemos? Que la cantidad de elementos de A, ¿cierto? Es igual a la cantidad de elementos de A1 más la cantidad de elementos de A2 más la cantidad de elementos de A3 más la cantidad de elementos de A4. La pregunta es, ¿cuántos elementos, ¿cierto? Tiene A1, cuántos elementos tiene A2 y cuántos elementos tiene A3
¿Y cuántos tiene A4? Primero, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene A1? N de A1. Miren, recuerden que A1 es el conjunto de su conjunto de 4 microprocesadores que tienen exactamente un defectuoso, ¿cierto? Entonces, como A1 tiene exactamente un defectuoso, entonces, y tengo que elegir 4, entonces tengo para elegir 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4. Ok, ok. Pero yo ya tengo que uno es defectuoso. Este es el defectuoso. Entonces estos de acá son no defectuosos. Bueno, voy a colocar acá. No defectuosos, la parte de acá. No defectuosos. La pregunta es, ¿cierto? Entonces acá tengo dos eventos. El primero es tomar un defectuoso. ¿Cuántas maneras tengo de tomar un defectuoso? ¿No es acaso la combinación de 4 en 1? ¿Cierto? Y para el evento de 2, ¿cuántas maneras tengo de tomar 3 elementos no defectuosos? ¿No es acaso la combinación de la cantidad de no defectuosos, que es 46, en 3? ¿Cierto? Entonces, la cantidad de elementos de A1 por el principio del producto es igual a la combinación de 4 en 1 por la combinación de 46 en 3. ¿Cierto? Ese es A1. ¿Y A2? Vamos a ver A2. A2 son los que tienen exactamente dos defectuosos, ¿cierto? La pregunta, N de A2, ¿cierto? Bueno, igual teníamos 4, ¿cierto? 4 cuadraditos. 1, 2, ¿cierto? 3 y 4. Puedo ponerlos juntos si quieren. 3 y juntos mejor. Acá también lo podría haber tomado juntos. Bueno, queda la manera como ustedes lo quieran simbolizar, ¿no? Tenemos dos defectuosos, ¿cierto? Defectuosos. Defectuosos. Y acá no defectuosos. No defectuosos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas maneras tengo de tomar dos defectuosos? Profesor, esa es la combinación de la cantidad de defectuosos en la cantidad de que quiero tomar. Combinación de 4 en 2. Y los no defectuosos, la combinación de quién? De los no defectuosos, 46 en 2. Entonces, tengo que n de A2 es igual a quién? A este producto, ¿cierto? A este producto. O mejor así. N de A2 igual a este producto. Pero, claro, ya lo hicimos, ¿no? N de A2. Acá ve. Elegir dos defectuosos y luego dos no defectuosos. Combinación de 4 en 2, 46 en 2. Entonces ese ya estaba, el A2, ¿no? Ahora faltaría el A3, ¿cierto? Para el A3, miren, N de A3, son los que tienen exactamente 3 defectuosos. Entonces tendríamos que elegir 1, 2, 3 defectuosos y un no defectuoso, ¿cierto? Este es defectuoso y este es no defectuoso. Así lo hubiera dicho, ¿no? Queda mejor. ¿Ok? Entonces así. Ahí. Ahí. Listo. ¿De cuántas maneras puedo escoger 3 defectuosos? Ah, profesor, es la combinación de la cantidad de defectuosos entre la cantidad que quiero tomar por la cantidad de no defectuosos que debo tomar, ¿cierto? Pero si existen 46, solamente serán 46, ¿no? Eso es lo mismo que combinación de 46 en 1. Entonces, n de A3 es igual a esto. Y finalmente, ¿cierto? Encontrar los números de combinaciones, perdón, de elementos de A4. Pero A4 es tomar 4 defectuosos. 1, 2, 3, 4. Todos defectuosos. Defectuoso, defectuoso, defectuoso. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo tomar 4 defectuosos de un conjunto de 4 defectuosos? 1, ¿cierto? 4 en 4, igual a 1. Entonces, n de A4 es igual a 1, ¿cierto? Muy bien, pero ya de forma simbólica, finalmente, ¿cierto? La respuesta sería ¿quién? Respuesta. Así quiero que ustedes respondan ya. Respuesta, sumar n de A1 más n de A2 más n de A3. Eso sería la combinación de 4 en 1 por la combinación de
46 en 2. ¿Eso es verdad? No. 46 en 3, ¿no? 46 en 3. Más lo de A2. Combinación de 4 en 2 por la combinación de 46 en 2, ¿no? Más combinación de quién, de eso de acá, de 4 en 3. Bueno, no me va a alcanzar. Ok, más la combinación de 46 en 2, bueno, más la combinación de quién, de 4 en 3 por la combinación de quién, de 46 en 1, ¿no? Y luego más la combinación de 4 en 4. Y listo. Ahí acabo, ¿cierto? Es un bonito ejercicio este porque estamos utilizando varios conceptos. Combinación, regla de producto y regla de la suma. Es un prototipo para preguntas de examen. Ok. Vayamos a hacer el ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? Nos dice, demuestre que el número de cadenas de bits de longitud mayor o igual a 4 que contienen exactamente dos ocurrencias de 10 es la combinación de n más 1, ¿cierto? De n más 1 en 5. Ok. Número de cadenas, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, veamos. Creo que esto podemos hacer una formulación parecida a la forma de tomar 5 billetes, ¿no? Que vimos en la clase. 5 billetes de un conjunto de 7. ¿Pero cómo? Ya. Veamos. Veamos. Pantalla completa. Listo. Ejercicio 7. Ok. Entonces tenemos una cadena de bits de n elementos. ¿Cierto? Una cadena de bits de n elementos. Ok. Ya. Vamos a colocar cada bit como un cuadradito. ¿Cierto? Un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits y así sucesivamente hasta llegar hasta n, ¿cierto? Aquí voy a colocar bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 y hasta el bit n. N es mayor o igual a 4, ¿cierto? Pero me dice que tienen exactamente dos ocurrencias de 10, ¿cierto? Bueno, dos ocurrencias de 1, 0 sería, ¿no? No de 10, de 1, 0. Eso significa que existen exactamente dos ocurrencias de 1, 0 en la formulación de todo el dígito. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ejemplo de dos ocurrencias, dos ocurrencias. Dos ocurrencias de 1, 0. Por ejemplo, este dígito de acá. Bueno, acá voy a dar para n igual a 6, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Tendríamos el 0, 10, 0, 3, 4, 5, no, 5 ya no, 10. Entonces, miren, tenemos dos ocurrencias. Una ocurrencia, dos ocurrencias, ¿cierto? Otra ocurrencia sería así también, ¿no? 10, ¿cierto? 0, 10, 0, ¿cierto? 10, 0, 3, 6. Entonces tenemos dos ocurrencias también. Una y dos, ¿cierto? Una y dos. Ok, ok. Muy bien. Entonces, miren, nosotros podemos ver que si nosotros vemos la primera ocurrencia de 10, de 1, 0, ¿cierto? El 1 nunca está antes del 0 para los que están a la izquierda. Lo mismo pasa con quién. Por ejemplo, si tuviéramos todavía algo más, ¿no? Por ejemplo, donde sí aparezcan unos. Acá lo hemos completado con 0 nada más. Por ejemplo, 0, 1, 10, 1. Y después de este 1, lo que le puede seguir es otro 1 y 10, así, por ejemplo, ¿no? Tengo 3 y 3, 6. Miren, 10.
Estas serían las dos ocurrencias. Entonces, miren, después de un 1 que no esté en la ocurrencia, no debe seguirle un 0, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Ok, vamos a colocar, no, formulación. Formulación. Lo que voy a hablar ustedes lo pueden colocar en palabras para que sea más formal, ¿no? Miren, vamos a ubicar hipotéticamente las dos ocurrencias. Tengo la ocurrencia 10 por acá y tengo la ocurrencia 10 por acá. Y debería tener dígitos a la izquierda, podría o no. Puedo tener dígitos a la derecha de este y también a la izquierda de acá y a la derecha de acá. ¿Cierto? Listo. Ok. Pero miren, si yo tengo más dígitos por aquí, tengo más dígitos por aquí y tengo más dígitos por aquí. Pero todos suman n, los dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Ok. Si nosotros miramos, ¿cierto? En 10, veo que por acá debería haber una cantidad de unos, ¿cierto? Una cierta cantidad de unos o una cierta cantidad de ceros. Pero en ese sentido, primero los ceros y luego los unos, ¿cierto? Primero los ceros, luego los unos para no formar otro 10, ¿cierto? Para no formar otro 10. Primero los ceros, luego los unos, ¿cierto? Sí. Ok. Ya. Primero los ceros, luego los unos. Ya, luego los... ya. Ok. Estoy que me hago bolas acá. Ya, luego los ceros, luego unos, ceros y unos. Pero acá pueden haber diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, puede haber A cantidad de ceros, B cantidad de unos, E cantidad de ceros acá, F cantidad de unos, F, ¿qué más? Y todavía tenemos otro 10, ¿no? A, B, bueno, vamos a colocar orden, ¿no? A, B, C, D, E, F. Puede haber, miren, ¿qué pasaría si hubiéramos colocado el 1 primero? ¿Cierto? Si los unos estuviesen primero de los ceros, formaría otro 10 en algún momento. Claro, si es que tuviéramos esta forma, ¿no? 1B, 0A. Entonces, si yo coloco un 0 acá y un 1 acá, tendría otro 10. Entonces, tendría 13 incidencias de unos ceros. Pero ahí me dice que tengan exactamente 2. ¿Cierto? Exactamente 2. Ok. Aunque en realidad, estos de acá creo que debería colocarle acá. Separan a estos. Sí. Y separan a los ceros de los 10, ¿no? Tendría... Aquí da igual. Da igual. Puedo colocarlo ahí. Ok, entonces miren. Veo que, ¿cierto? ¿Qué veo? Ya. Observamos que, ¿no? Encontrar, ¿cierto? La cantidad de bits equivale a reordenar, ¿cierto? A reordenar, ¿quién? Los 10. Pero los 10, perdón, los 10 o el 1, 0, ¿no? O ya nosotros le vamos a llamar 10. Pero este 10 que aparece por acá, siempre, el 1, 0 siempre están juntos, siempre. Entonces, yo lo puedo ver como si fuese un solo elemento, ¿cierto? Como un solo elemento, ¿cierto? Puedo ver como un solo elemento. O como una sola posición. Una sola posición. Una sola posición. Posición. Acá también. Una sola posición. ¿Cierto? Una sola posición. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿cuántas posiciones tenemos? A ver, si nosotros observamos, teníamos n elementos, ¿cierto? N. Pero mira, aquí le estoy disminuyendo una posición, acá también una posición. Entonces me quedarían n menos 2 posiciones, ¿cierto? Pero yo le estoy agregando 4, no sé si
si las barritas ahí me ayudan o no. A ver, las barritas tienen que tener un cierto sentido, ¿cierto? Tienen que separarme. Ah, sí, tienen que separarme los ceros de los unos, obviamente. Acá, ¿cierto? Los ceros de los unos. Bueno, el 10 yo lo estoy viendo como un solo dígito. ¿Dónde más hay una separación de ceros y unos? Acá. Otra separación, perdón. ¿Cierto? Ahora voy a explicar por qué. ¿Cierto? No me ayuda ahí. Y otra separación de ceros y uno aquí. ¿Listo? Miren, tengo una cierta cantidad de ceros, una cierta cantidad de unos, y tengo el 10 que es una posición fija, o el 1, 0 que es una posición fija. Tengo nuevamente posición de ceros, porque lo único que le puede seguir a ceros, perdón, a 0, claro que podría ser 1 cuando el C, ¿cierto? Miren, acá voy a colocar así, ¿no? ¿Cómo deberían leerlo? Eso de acá. 0 elevado a un R. Está definido como cantidad de ceros. Cantidad de ceros. Y 1, cantidad de ceros, R cantidad de ceros. Y lo mismo para 1, ¿no? Está definido como R cantidad de unos. Listo. Entonces, miren, a esto lo estoy viendo como una sola posición. Una sola posición, una sola posición. En términos de posiciones tendríamos, ¿cierto? Tendríamos así. Si lo traducimos, entonces esto lo puedo simbolizar por qué? Por una estrellita, ¿cierto? Porque es una sola posición. Una estrellita. Entonces tendríamos así. Una cierta cantidad de ceros. Luego tenemos una rayita por acá. Luego tenemos un 1 elevado a la b. Luego tenemos la estrellita, ¿cierto? Luego tenemos una cierta cantidad de ceros. Luego tenemos la barrita. Luego tenemos una cierta cantidad de unos. A, B, C, D, ¿no? Una cierta cantidad de unos. Luego tenemos la estrellita. Luego tenemos una cierta cantidad de ceros. A, B, C, D, E. ¿Cierto? D, E. Luego, finalmente tenemos una cierta cantidad de unos. ¿Cierto? Finalmente. Entonces, ¿cuántas posiciones tenemos? Tenemos acá A posiciones, B posiciones, ¿cierto? Y además una cosita acá, ¿no? Que nos olvidamos de colocar acá. La cantidad de ceros más la cantidad de unos, ¿cierto? Deberían sumar ¿cuántos? N menos 4, ¿cierto? Porque todos ellos formaban un bit, una cadena de bit de 10 elementos. Entonces A más B más C más D más E es igual a N menos 4, ¿cierto? Es igual a N menos 4. O menor igual en todo caso, ¿no? Porque podrían tener... ¿qué podrían tener? Igual, ¿no? Tienen que sumar todos 4. N menos 4. N más 4. Ok. Ya. Entonces, miren. Si tenemos N más 4, aquí tendríamos N más 4 posiciones. Entonces, total de posiciones. Si entre los ceros, el 1, el 0, entre ceros y 1 tengo N menos 4 posiciones. Pero aquí estoy sumando una posición más, otra posición más, otra posición más, otra posición más, otra posición más. Entonces estoy sumando ¿cuántas posiciones? 5 posiciones, ¿cierto? Total de posiciones, total. Tenemos ¿cuántas posiciones? N más 1 posiciones. 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 Miren, acá tenemos A posiciones, acá A más 1, A más 1 más B posiciones, A más 1 más B más 1 posiciones, y así, ¿cierto? Hasta llegar hasta el final. Recordando que A más B más C tiene que ser justamente 4. N menos 4, ¿cierto? ¿Qué más? Ya está solucionado, ¿no? Ya está solucionado. Entonces acá básicamente debemos seguir lo mismo que vimos o el mismo jueguito que nosotros hicimos donde al momento de ubicar, ¿cierto? O de escoger cinco billetes, ¿no? De 7 tipos diferentes, ¿cierto? Entonces, lo que yo debo tener acá es, ¿cierto? Miren, miren a cada elemento, ¿cierto?
a cada elemento estrellita, ¿cierto? Y barrita, ¿cierto? ¿Le corresponde qué? Le corresponde una ubicación, ¿cierto? Entonces, ubicar, encontrar una cadena en realidad, una cadena de bits, de bits, de bits, de una cadena de bits que contenga, que contenga, contenga exactamente, que contenga exactamente, a ver, que contenga exactamente dos incidencias incidencias, ¿de quién? De unos ceros, equivale a qué? Equivale, ¿cierto? A una, a una, a una ordenación de quién? A una elección de orden, ¿para quién? Para esto de acá, ranura, bueno, tres ranuras en realidad, tres ranuras y dos estrellas. Tres ranuras y dos estrellas. ¿Cierto? Miren, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, vamos a suponer en el caso de acá, donde tenemos el ejemplito de acá, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la barrita vendría acá, bueno, la barrita era entre ceros y unos, ¿no? Entonces no había nada por acá, entre ceros y unos. Teníamos una barrita por acá, ¿cierto? Porque aquí teníamos una barrita después del... Teníamos el 10 y luego el 1, ya no teníamos barrita. Entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces acá teníamos 10, luego del 10 aparecía el 0, teníamos una barrita, debíamos tener otra y por acá otra, 3 en realidad. Para esa, ¿no? Para esa tenemos 1, 2, 3, debemos tener 3 también, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, mira, para una ubicación, o bueno, para una cadena que tenga dos incidencias de 10, le corresponde una, ¿quién? Una ubicación o asignarle una ubicación para quién? Para tres barras y dos estrellas, ¿cierto? Para tres barras y dos estrellas. Y no eso no es lo mismo que bueno, equivale a dar un orden para n. ¿De cuántos elementos? De n más 1, de n más 1 posiciones. Posiciones. De n más 1 posiciones. Y eso es igual, lo cual es igual, lo cual, exactamente, lo cual es igual. Ojo, que aquí el orden, ¿cierto? No me importa, ¿cierto? Entonces tendremos que combinación, ¿verdad? Combinación. Y a esto de acá lo puedo ver como si fuese como fuese 5 elementos distintos. Entonces acá me queda combinación de cuánto, de la cantidad de elementos, Ojo, es que no estoy haciendo la combinación de estos, ¿ah? Estoy haciendo la combinación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta n más 1 en 5 posiciones, ¿cierto? De n más 1 en 5, ¿cierto? En 5. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que n es 10, ¿cierto? Si n es 10, bueno, acá ya terminaría eso. Si n es 10, ¿cierto? Por ejemplo, la ordenación, una combinación que sea de n más 1 en 5, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, una combinación para n igual a 10, ¿cierto? N igual a 10, una combinación de 11 en 5 sería de la siguiente manera. Ojo, sería de la siguiente manera. De 11 en 5, una combinación. Puedo dar el orden de la siguiente manera. En 5, ¿no? 4,
7, 9 y a ver, vamos a colocar acá un 2 y por acá un 10, ¿cierto? Un 10. Entonces, ¿cómo quedaría determinado ese bit? ¿Cierto? Entonces, para esta ordenación, que sería la combinación de 11 en 10, me quedaría así. Me dice que para la posición 2 debo tener, ¿cierto? Una barrita, la primera barrita si quieren, para la posición 2. Posición 2. Para la posición 4 debo tener la otra barrita si quieren también. O cualquiera, ¿no? Si tú quieres primero la barrita o los dos asteriscos, no hay ningún problema. La posición 4 tengo una barrita también. Posición 4. ¿Cierto? Para la posición 7, 5, 6, 7. Para la posición 7 también tengo otra barrita. Aunque hubiéramos colocado... ok. Sí, está bien. Ok. Combinación 7. 7. Combinación 7. Y en la 9, que sería la 8. Después de la tercera barrita, ¿qué viene? De la tercera barrita viene un 1. Aquí vendría un 1. Y en la 9 tengo la incidencia 10. Este sería, porque esta es una sola posición. Esta es la 9. ¿Cierto? Luego en la 10 también tengo un 10. En la 10 también tengo un 10. ¿Cierto? Por ejemplo, este de acá. Esta es la posición 10. Y en la posición 11 no hay nada. Bueno, después del 10, si ustedes van acá, después del último 10 viene un 0, ¿no? Un 0. Un 0 elevado a la e, después un 1 elevado a la e. Listo. Y por acá puede venir cualquier otro elemento. Pues, recuerden que después del 1 venía ¿quién? Después de la barrita, de la tercera barrita venía un 0. De la tercera barrita venía un 0. Luego venía la estrellita, ¿no? Ok, aquí estoy errado, creo. No. Aquí lo que estoy dando mal es esto de acá. Esto de acá debió haber quedado así. Barrita, qué tonto. Barrita, estrella, barrita, estrella, barrita, así es. Entonces, claro, qué bobo. Entonces esta posición 2, 4, 7, 9, 10 me quedaría así, ¿no? La barrita, posición 2, ese no hay problema. La posición 2. El 4 para la posición del 10. Bueno, entonces después de la... Bueno, antes de la primera barrita, ¿qué viene? Bueno, primera barrita, antes de la primera barrita viene un 0, ¿cierto? Después de la siguiente barrita, como hay una posición nada más, aquí 0. Después de la segunda barrita que viene, voy y miro acá un 1, ¿cierto? 0, 1. Entonces acá viene un 1. Entonces esta sería la posición 3, ¿cierto? La posición 4 le corresponde a la estrellita, que es un 10. Pero el 10 lo estoy viendo como uno solo, ¿cierto? Esta es la posición 4. Luego la posición 5, bueno, después de la estrellita, ¿qué viene? Vienen ceros, ¿cierto? Vienen ceros. Entonces viene 0, 5, 6. Y en la séptima viene la ubicación de la barrita, ¿cierto? Viene la ubicación de la barrita. Entonces ubicamos la barrita en el séptimo lugar. Luego, en el octavo, después de la barrita viene un 1, ¿cierto? Mira, antes de la barrita 0, después de la barrita 1. Pero en el noveno me dice que está la estrellita. Pero la estrellita es el 10, ¿cierto? Es el 10. Listo. Esa sería la posición 9. Esta sería la posición 8, ¿cierto? Posición 8. Luego, para la posición 10 me dice que está la barrita, ¿cierto? La barrita. Y para la posición 11, bueno, luego de la barrita viene un 1, ¿cierto? Listo. Entonces, el número, ¿no?, equivalente a esta representación de aquí es 0, 1, 10, 0, 0, 1, 10, 1. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bits, donde solamente existen dos incidencias de 10, ¿cierto? Así, ¿ok? Entonces, miren, acá. Para cada bit, bueno, para cada ordenación,
¿cierto? Donde aparecen dos incidencias exactamente de 10, le corresponde una ordenación de barra, estrella, barra. Así de simple. Entonces, lo que equivale es tomar una posición para la barra, posición para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto. ¿Pero de cuántas posiciones? ¿De cuántas posiciones? De n más 1. ¿Por qué? Porque teníamos n más 1 posiciones acá. Entonces sería la combinación de n más 1 en 5. ¿Cierto? Porque tengo que dar 5 órdenes. Y ahí acabaría, ¿no? Ok. Vayamos al ejercicio 8. Ejercicio 8. ¿Qué dice el ejercicio 8? Ok. Dice, ¿cuántas rutas existen desde la esquina inferior izquierda? O sea, desde aquí, ¿cierto? Desde aquí, a, en una cuadrícula n por n, a la esquina del superior derecha. O sea, hasta aquí. Si los viajes están restringidos solo a la derecha y solo hacia arriba. O sea, no puede ir a la izquierda, nada de esas cosas, ¿cierto? Ok. ¿Cómo sería? Ok. Ya. Veamos, ¿cierto? Veamos. Eh, si solamente puedo ir a la derecha y hacia arriba, ¿cierto? Porque esa es la restricción que me está dando. Entonces, por ejemplo, un camino, ¿qué sería? Bueno, un camino, bueno, acá ya está sombreado, me parece, ¿no? Miren, este camino de acá, por ejemplo, ¿sería quién? Se va hacia arriba, hacia acá, arriba, acá, arriba. Entonces, miren, este camino sería derecha, arriba, arriba, derecha, derecha, arriba, derecha, arriba. ¿Cierto? Entonces, miren, un camino, este camino, un camino, un camino, un posible camino sería así, ¿no? D, A, D, A, D, A. ¿Cierto? Pero quieran o no, como solamente queremos ir para arriba y para la derecha, quieran o no, tenemos que ir ¿cuántas veces para arriba? 1, 2, 3, 4. 4 veces para arriba. ¿Y cuántas veces para la derecha? 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que ir 4 a la derecha y 4 para arriba. De esa manera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la solución. El 8, ¿no? 8. Ok. Denotemos por, ok, D, un paso a la derecha, un paso a la derecha, o un cuadrado a la derecha, ¿no? Un cuadrado, sí, un cuadrado a la derecha, un paso a derecha. Y A, un paso hacia arriba, un paso hacia arriba, ¿cierto? Note que, note que, note que un camino, un camino, un camino, un camino para llegar al destino, tiene, tiene que contener, tiene que tener, ¿qué tiene que tener? Sí o sí, cuatro cuatro pasos hacia arriba, arriba, ¿cierto? Y cuatro pasos a la derecha, cuatro pasos a la derecha o hacia la derecha. Bueno, hacia la derecha o a la derecha, suena mejor. A la derecha, ¿cierto? Derecha. Entonces, eso equivale a qué? A formar o a permutar, ¿qué? A permutar 4As y 3Ds. 4As y 3Ds, ¿cierto? Y 3Ds. Y todos son distinguibles, ¿cierto? Permutar.
Ok. Entonces, derecha, arriba, derecha. Debemos permutar, ¿no? Sí. Ok. Entonces, debemos equivale luego, la cantidad de caminos, cantidad de caminos eh, es igual, es igual a permutar con repetición, ¿quién? Eh, con repetición, ¿quién? A, ¿cuántas veces hacia arriba? Eh, bueno, creo que me estoy confundiendo. Acá no me está diciendo que hay 4 hacia arriba. Bueno, este será un ejemplito nada más, ¿no? Lo único que me está diciendo es que hay n por n. Ah, ok. Entonces, en vez de 4 debemos tomar n, ¿no? Entonces, n pasos hacia arriba y n pasos hacia abajo. Esa es la cuestión. N. Sí o sí. N pasos hacia arriba es n pasos. Entonces, n as, en permutar esta de acá. N as, ¿cierto? Y n veces. Y n veces, ¿cierto? Acá, n veces. Y acá también n veces. N veces. ¿Cierto? Eso es exactamente. Ok. A permutar con repetición o sin repetición. Sí, con repetición, ¿no? Con repetición, exactamente. Eh, porque aquí el orden importa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la permutación, ¿cierto? Con repetición. Tenemos, ¿cierto? Tenemos ¿cuántos elementos? N más 1, ¿cierto? Cantidad de elementos, perdón, 2n, ¿no? Cantidad de caracteres o de elementos es 2n, ¿cierto? 2n. ¿Listo? Entonces, bueno, de primer tipo tenemos n, luego tendríamos, la respuesta es aplicar la formulita de repetición, ¿no? Es combinación, ¿no? 2n factorial, ¿sí? 2n factorial, ¿cierto? Sobre la cantidad de que se repite el primer carácter, que es n factorial, por n factorial, ¿cierto? Por la cantidad de veces que se repite el otro. ¿Y eso cuánto equivale? Bueno, simbólicamente es la combinación de 2n en n, ¿no? Eso es de manera general. Esta es la fórmula general en realidad. En realidad, no. La manera de ir de una esquina a otra esquina en una cuadrícula de n por n siempre va a ser igual aquí. La cantidad de formas de caminos es la combinación de 2n en n, ¿cierto? De 2n en n. Y vean bien que, vean bien que esto de acá todavía se podría complicar aún más. ¿Ah? Por ejemplo, hay ejercicios donde puedo inclusive trazar una diagonal por acá. O una línea si quieren, ¿no? Por ejemplo, esta línea. Y digo, ¿de cuántas maneras puedo ir de esta esquina a esta esquina, pero sin chocar con esta diagonal? Entonces ahí tengo que considerar algunos caminos. Los caminos que pasan por acá, ¿cierto? Que pasan justamente, que llegan a chocar en esta esquina y en esta esquina, ¿cierto? O sea, desconsidero estos puntos de acá, ¿ok? También eso se podría, ¿no? Complicar un poquito más. La nueve. Ay, qué. Creo que no pasan. En la verdad tengo hambre. Ok, vamos a dejar esto por día ahí. Eh, más tarde, más tarde cuando tenga un poquito de tiempo, voy a tratar de resolver tus ejercicios. Lo voy a resolver directamente en LaTeX, ¿ok? Y lo voy a mandar ahí digitado. Los que faltan, ¿no? Los que ya están ya no lo voy a digitar. Y de repente van a haber
horrores ortográficos ahí porque lo voy a hacer directamente. ¿Ok? Y ahí para que lo vean, no solamente los que faltan. ¿Ok? Nos hemos quedado por la, por la 9, ¿no? Por la 8 nos hemos quedado. Por la 8. Entonces los que faltan lo voy a digitar o de repente lo haga a mano nada más. Aunque ahorita hay aplicativos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir en la tableta o en mi tablet y hay un aplicativo, sino que es pagado, que tú agarras, lo tomas captura como imagen en el computador y te lo convierte a código látex. Entonces, simplemente desarrollar a mano, tomar la captura y pegarlo a látex. Me ahorra un montón de tiempo. Entonces puedo de esa manera solucionarlo, digitado, ¿no? Queda más elegante. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? El aplicativo que le digo que te convierte, eh, bueno, no solamente cualquier cosa que hayas escrito, también cualquier PDF, que le tomas captura y te lo convierte en código látex, se llama, a ver, por acá lo tengo instalado. Es Matpix. Matpix Matpix. Exactamente. Te convierte a código látex. Eh, convierte a código látex. Convierte a código látex. A código látex. ¿Ok? Eh, el Matpix, cuando lo instalas, te dan 10 capturas gratis. Después, cuando agotas tus 10 diarios, ya tienes que pagar. Pero tampoco es caro porque solamente te cobra como $4 mensual. Y te da como, creo que 10.000 o 5.000 capturas que puedes hacer. ¿Ok? Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, igual voy a mandar el solucionario de las otras preguntas. Más tarde, cuando tenga un poquito de tiempo, lo voy a hacer rápidamente. ¿Ok? Bueno, chicos, nos encontramos el día miércoles. ¿Ok? Traten de repasar sus ejercicios y la teoría. Esta parte de acá, bueno, tiene muchos ejercicios, variados ejercicios. Y esos ejercicios de combinatoria se pueden complicar a lo que tú quieras. Digamos, pues, encontrar un ejercicio de combinatoria lo más difícil que puedas imaginar. Entonces, no hay niveles acá en combinatoria. Hasta hasta cierto punto se puede aplicar todas las teorías, pero después tienes que de una u otra manera aplicar tu razonamiento para adecuar tu problema a una forma conocida, ¿no? Bueno, chicos. Chao, chao, me despido, cuídense.